Hola, buenos días. Mi nombre es Julián Jaramillo Duque y el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes conceptos que hemos visto a lo largo de estas 3 semanas que llevamos en la práctica de SST en familia. Entonces, para algunos ejemplos vamos a hablar para algunos conceptos vamos a hablar sobre algunos ejemplos específicos. El primer concepto es riesgo, que se considera la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento con la severidad de la lesión o una enfermedad que pueda provocar ese evento. Entonces es la combinación de la probabilidad de que se genere un evento con la severidad de la lesión o enfermedad que pueda provocar ese evento. Entonces, un ejemplo podría ser que no se lleve casco, por ejemplo, no sé, al manejar moto, eso puede generar un riesgo de que se caiga y tenga una lesión en la cabeza. Otro ejemplo es peligro, que es, pues se define, otro ejemplo, no, otro concepto es peligro, que se define como una fuente, situación o acto en donde potencialmente se pueda provocar daños pues se le pueda provocar daños a un trabajador o a una persona. Y hay que pues definir o hay que decir que también se puede dar una combinación de estas fuentes que pueden generar un mayor riesgo hacia los trabajadores. Y un ejemplo podría ser que un trabajador o una persona pues X se acerque a una máquina que genere mucho calor. Entonces eso puede provocar quemaduras. Entonces peligro por quemaduras. Otra definición es otro concepto, repetitividad, que es que haya una tarea repetitiva y se caracteriza pues como por ciclos de trabajo y se considera repetitiva cuando es eh, más del 50% del ciclo de trabajo, que ya vamos a hablar del ciclo de trabajo, que la persona haga movimientos repetitivos por más si haga movimientos repetitivos o una tarea repetitiva por más del 50% del ciclo de trabajo. Ya otro concepto es ciclo de trabajo, que se, que se considera como una secuencia de acciones que se repiten siempre de la misma manera en el trabajo. En el trabajo. En- la otra, la otra definición es postura estática, que es la postura que se mantiene por más de 4 segundos. Entonces puede ser que una persona en su trabajo le toque, no sé, flexionar mucho la cabeza y dure 5 6 7 segundos, ya se considera una postura estática. La postura mantenida es cuando se adopta biomecánicamente de manera correcta por más de 2 horas. Cuando se adopta una postura normal, sea cual sea, por más de 2 horas continuas sin posibilidad de cambio. Y hay una variante. Si esta postura no es adecuada o no es correcta, se considera postura mantenida cuando hace esta postura incorrecta por 20 minutos o más. Ya postura prolongada es cuando se adopta esa misma postura por más del 75% de la jornada laboral como tal. La otra definición es postura forzada, que es cuando se sobrepasa o al generar algún movimiento si un movimiento como tal se sobrepasa el 50% del rango articular normal para ese trabajo o para esa articulación. La otra definición es manipulación de carga, que es el levantamiento, colocación, empuje, tracción de un objeto por parte de un trabajador o una persona o dos trabajadores.
o dos trabajadores. La otra definición o las otras definiciones ya que se subdividen como tal es controles, y esos controles se subdividen en eliminación, control de eliminación, que es suprimir como tal un riesgo o peligro que, que sea necesario eliminar. Hay que tener mucho en cuenta eso, porque hay peligros que se pueden sustituir y que no necesariamente se tienen que eliminar del todo. Entonces, si una máquina no está haciendo bien su trabajo y hay una máquina diferente a esta, pero que está haciendo mejor ese trabajo, y la otra máquina está generando o puede generar por movimientos repetitivos o por cualquier otro tipo de factor de riesgo, una lesión, pues es necesario eliminar esa máquina y emplear otra, no la misma, sino otra que tal vez no haga lo mismo, pero que sí le genere como mayor comodidad al paciente o al empleado. Entonces eliminaría como esa máquina, y de pronto, si es probable o es lo más probable, quitar al trabajador, que esa es la eliminación como tal, y que la máquina haga todo, pues que la máquina haga todo el trabajo de él. Eso es eliminación, eso es control de eliminación, eliminar algo. Entonces en este caso sería eliminar a un trabajador para que una máquina supla ese factor de riesgo ese factor de riesgo. El otro control es de sustitución, que se caracteriza por sustituir como tal un riesgo. Entonces no es eliminarlo como tal, no eliminar, por ejemplo, a la persona, sino sustituir esa máquina por una máquina que él pueda usar, pero que no le genere tanto riesgo. Esa es la definición como tal de sustitución. La ingeniería, pues el control de ingeniería son todos los controles que por parte de ingeniería se le hacen a una máquina, o a un elemento, para que se no genere o no tenga el potencial de generar, de generar un riesgo o peligro, eh, ya sea por el factor de riesgo, pues que pueda provocar. En cuanto al administrativo, pues al control administrativo, es más que todo lo que tiene que ver con dinero, que, que se le pase el reporte de lo que se necesita para este paciente, para que no pueda, o paciente o trabajador, para que no sea potencialmente un riesgo futuro. Entonces le pasa el informe y ya ellos evalúan una manera más económica, pero buena, pues buena en el sentido de que no van a comprarlo o no van a invertir lo peor, sino ellos hacen los cálculos, cuánto vale esto, cuánto vale lo otro, para ya definir qué comprar o qué material comprar o qué instrumento comprar para esto, para reducir ese riesgo. El otro control es de EPP, pues que son elementos de protección personal, y pues son dispositivos que sirven como para provocar como una barrera hacia un peligro o alguna parte de la persona. Estos son dispositivos, puede ser tapabocas, guantes, eh, monogafas, gafas, eh, diferentes tipos. Los tapaoídos. Y el control de señalización es simplemente generar puede ser un boceto, un panfleto, en donde se le indica al paciente o al trabajador que una información específica o más global. Entonces, un ejemplo puede ser, en señalización hay que hacer pausas activas al menos 2 veces al día,
para disminuir estrés muscular, articular, mental, para reducir el riesgo de lesiones, pues todo ese tipo de cosas es control de señalización. O peligro, el signo que es el más común, el signo de peligro. El signo de peligro, que es una señalización que es estándar mundial y se utiliza más que todo como para indicar que hay un peligro o que hay un peligro cerca o hay un peligro de que se pueda provocar una lesión yendo por ese lugar o tocando una máquina y todo eso. Entonces, esos son los conceptos y listo.